Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, mis queridos alumnos de primera y secundaria. Nuevamente nos encontramos en nuestras sesiones virtuales. Les habla su profesor Arturo del área de literatura. Ya vamos avanzando con nuestras actividades y haciendo un recordar. En las clases pasadas hemos visto toda la iniciativa a la literatura, qué es la literatura, qué es un texto literario y un texto no literario, cuál es la diferencia que hay entre ambos. Luego hemos visto la prosa y el verso, y ahora vamos a ver otro tema muy interesante que tiene mucho que ver con nuestra literatura. Me refiero al género épico narrativo. Para ello vamos a observar el siguiente ejemplo. Lee el siguiente texto: El Caballero Carmelo. Un día, después del desayuno, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer en el fondo de la plazoleta un jinete en bellísimo caballo de paso, pañuelo al cuello, que agitaba el viento y henchida alforja, que picaba espuelas en dirección a la casa. Salimos atropelladamente gritando: ¡Roberto! ¡Roberto! Entró el viajero al empedrenado patio y descendió en medio de nosotros. ¿Cómo se alegraba mi madre? Lo tocaba, acariciaba su tostada piel y lo encontraba viejo, triste, delgado. Con su ropa empolvada aún, Roberto recorría las habitaciones rodeando, vio los objetos que se habían comprado durante su ausencia y llegó al jardín. ¿Y la higuerilla? Preguntó. Buscaba, entristecido, el árbol cuya semilla había sembrado él mismo antes de partir. Había crecido y se mecía con la brisa marina. Lo tocó mi hermano, retiró cariñosamente las hojas que le rozaban la cara y luego volvimos al comedor. Todos recibimos el obsequio y para Rosa, para Jesús, para Héctor. ¿Y para papá? Le interrogamos cuando terminó. Nada. ¿Cómo? ¿Nada para papá? Sonrió. Ya el sirviente con una jaula y sacó de ella un gallo, que ya libre, estiró sus cansados miembros, agitó las alas y cantó estentóreamente: ¡Cocorocó! Para papá. Dijo mi hermano. Así entró en nuestra casa, amigo íntimo de nuestra infancia, cuyo recuerdo perdura aún en nuestro hogar como una sombra alada y triste: el caballero Carmelo. Muy bien. Este texto que acabo de leer esta semana y que ustedes también lo van a releer porque ya lo tienen en su ficha de que le acabo de enviar, van a volverlo a releer en su casita y van a responder las preguntas. ¿Qué acciones se narran en el texto? Acción número uno, por ejemplo, la llegada del hermano mayor a casa o el regreso del hermano mayor a casa. Esas son las acciones. Así la van a escribir. ¿Qué acciones? Acción número uno, tal. Acción número dos, tal. Acción número tres, tal. Lo que ustedes han escuchado son acciones, son hechos reales o ficticios o irreales. ¿Y por qué creen que es así? Si usted dice lo que yo he escuchado, lo que yo he leído, profesor Arturo, son hechos reales por esto. No, 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 profesor, dirá de repente otro alumno o alumna. No, no, estás equivocado. Lo que el profesor ha leído y lo que nosotros hemos escuchado y hemos también releído no son hechos reales, son hechos irreales, ficticios. Finalmente, la tercera pregunta, que es la pregunta de criticidad: ¿cuál es la intención del autor? ¿Ustedes creen con qué fin, con qué objetivo, con qué propósito el autor, en este caso, creen ustedes que ha escrito este hermoso cuento titulado El Caballero Carmelo? Ahora, muy bien, vamos a ampliar nuestros conocimientos. Lo que acabamos de leer, alumnos, pertenece al género narrativo. ¿Qué significa narrar? El género narrativo es aquel género que narra
relato hechos que pertenecen a la realidad o que son propios de la imaginación del autor. En este caso son hechos imaginarios o fantasiosos. O puede combinar tanto la fantasía como la realidad en un texto literario, en este caso un cuento, en este caso una fábula, una leyenda, un mito. Lo que acabamos de leer es un cuento y pertenece al género narrativo. Pero ¿qué será el género narrativo? Épico narrativo. Vamos viendo entonces. Vamos agregándolo en dos subtemas, lo que es la épica y lo que es la narrativa. Para que el género épico narrativo que se ha fusionado en uno solo, pero antes se dividía en la división tradicional de los géneros literarios, lo dividíamos en género épico, género narrativo, ya, pero en la fusionado en una literatura contemporánea, es decir, en la literatura actual, ya sea uno solo. La épica. La épica relata hechos o relata hazañas reales o ficticias de dioses, semidioses, héroes o guerreros populares de la época. Esta parte muy importante de lo que es la épica. La épica narra generalmente hechos que pueden ser reales o que no pertenecen a la realidad. ¿Y cuáles son sus campos de acción? Es decir, cuáles son sus personajes que intervienen en sus relatos. Aparecen dioses, semidioses, héroes o guerreros que lucharon en el fragor de la guerra. Tenemos ejemplos muy claros. ¿Quién no ha escuchado o quién no ha visto o quién no ha leído, porque ya se ha llevado al cine también, la Ilíada y la Odisea de Homero, del antiguo Aedo, del antiguo escritor griego Homero? Este señor, este escritor escribió dos grandes epopeyas, que pertenecen a la literatura universal. Narra un lapso de la guerra entre los griegos y troyanos, con la participación de dioses y semidioses y hombres a la vez. Y la Odisea narra el retorno de Ulises u Odiseo a su reino llamado Ítaca. Y ahí se mencionan una serie de aventuras que se dan en el recurso de su llegada a su reino, con la participación, como les mencionaba, de dioses y semidioses. Son hechos irreales, porque quien ha visto, por ejemplo, en la Odisea, narra un hecho en el cual un gigante que tenía un solo ojo en la frente empezó a atrapar a sus compañeros y empezó a devorárselos, a comérselos. Usted imagínese, ¿dónde ha existido un gigante? ¿Alguien me puede decir si ha existido o existe en la vida real con un solo ojo en la frente? ¿Quién ha visto sirenas? ¿Conocen a lo que es una sirena? Es una mujer que tiene cuerpo de pez. Son hechos irreales, fantásticos, fantasiosos, pero que pertenecen a la épica, pertenecen a la irrealidad y que han sido producto de la creación. En la India tenemos a dos grandes representantes también de la épica, que es dos grandes poemas épicos, el Ramayana y el Mahabharata, de Vyasa y Valmiki, que también narran hechos fantasiosos de la característica más importante de estos textos épicos, que predomina la realidad externa del narrador. ¿Qué significa esto? Que predomina la realidad externa del narrador, que el narrador mueve a sus personajes a su antojo. Él quiere, él sabe cuándo va a morir, cuándo va a aparecer, en qué momento va a participar, etcétera, etcétera, etcétera. Y generalmente estas epopeyas o estos cantares, epopeyas o cantares de gesta, generalmente han sido en la época que tenemos acá en España, el poema del Mío Sí, que narra la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador. El Cid Campeador fue el apelativo que le pusieron los... Cid significa luchador, campeador, señor de las batallas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la narrativa relata hechos reales o inventados, protagonizada por personajes reales o ficticios, como ya le habíamos dicho. En este caso,
Caballero Carmelo pertenece a la narrativa en una especie de cuento. ¿Ya? El trompo de Díaz Canseco es otro cuento que pertenece también a la narrativa como cuento. Si pasamos otro ejemplo, también tenemos a Paco Yunque de César Abraham Vallejo Mendoza, en la categoría cuento, que pertenecen al género narrativo. Las acciones se pueden estructurar en inicio, nudo y desenlace. Ojo, ojo alumnos y alumnas, debemos tener en cuenta muy bien este tipo de distinción entre lo que es un género narrativo o épico. Los géneros narrativos épicos tienen una estructura definida, tienen un inicio. Había una vez, hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, ese es el inicio. El desarrollo o nudo en la cual se va dando una tras otra y que le va a dar la expectación al relato. Y luego tenemos el desenlace final, que es la conclusión del relato. Y colorín colorado, este cuento toda la vida. ¿Te das cuenta? A diferencia de la épica, la narrativa esta sí está en prosa. Muy bien. Ahora vamos a ver qué elementos encontramos en el género épico narrativo, alumnos, para que ustedes puedan trabajar sus fichas de actividades que están muy interesantes, que ya les voy a dar también un video explicativo más específico sobre este tema. Pero en todo género épico narrativo encontramos varios elementos, ¿ya? Los personajes, las acciones, el narrador, el tiempo y el escenario, ¿ya? Muy bien. Empezamos por los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Son aquellos que realizan o participan en los hechos imaginarios. En dos. Por un lado encontramos los personajes principales o protagónicos, llamados también, o protagonistas, ¿no? Son los que participan en el relato desde que aparece hasta que termina el relato. Es decir, aparecen de principio a fin. Temas principales o protagónicos o protagonistas son los que participan en todo el relato, para que me entiendan. Y los secundarios son aquellos que secundan, que complementan las acciones que realizan los personajes principales. En otra palabra, hay dos tipos de personajes: personajes principales y personajes secundarios. Las acciones, en este caso, por ejemplo, cuando hemos visto el Caballero Carmelo, hemos leído el texto, un fragmento, podemos poner como protagonista principal aquí al Caballero Carmelo. ¿Ya? El Caballero Carmelo es el que le da vida al personaje. Entonces el título de este cuento narrativo, el Caballero Carmelo. Las acciones es el conjunto de sucesos que se desarrollan en una narración. Como yo le venía mencionando, después del inicio tenemos el nudo de desarrollo que se dan a través de las acciones. Y en las acciones tienen que tener un inicio en las acciones. Yo no puedo comenzar a narrar mi relato o relatar mi composición, mi creación literaria desde el final para terminar en el inicio. Eso es incorrecto. Secuencia cronológica de los hechos. Ahora, el narrador. ¿Quién es el narrador? Lógicamente, es la persona que narra, que relata, que cuenta los hechos o la historia. Encontramos tres tipos de narradores: un narrador protagonista, un narrador audiciente y un narrador testigo. ¿Ya? El narrador protagonista es el que cuenta los y allá arriba en un pueblecito de los Andes. Mi padre era carpintero, etcétera, etcétera, dice Calixto Garmendia de Ciudad Alegría en su cuento El mundo es ancho y ajeno, en su novela. ¿Se da cuenta? Estudié en el colegio tal,
Un día, cuando paseaba por el campo, me encontré alegremente con un lindo perro. Lo narro yo, pero lo narro en primera persona. Cuando usted lo narra en primera persona, se dice narrador es narrador protagonista. El narrador omnisciente es el que conoce totalmente los hechos y los pensamientos de los personajes. Es decir, el narrador omnisciente es el que está afuera, el que está atrás. ¿Ya? El narrador omnisciente. ¿Ya? Muy bien, entonces alumnos, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. En cuanto al tiempo, son los momentos en los que ocurren los hechos. Y el tiempo puede ser presente, pasado, limitado o pretérito. Yo puedo narrar mi texto en tiempo presente. Juan es el alumno más destacado de nuestra aula. En tiempo presente lo estoy narrando. Ahí les he dado dos ejemplos en el texto, en la ficha que ya tienen adjunta ahí, ya les he dado dos ejemplos y ahí te lo estamos ampliando. El tiempo, yo puedo narrar mis hechos, puedo narrar las acciones, en, o bien en presente o bien en pasado. Como yo les decía, Juan es el alumno más destacado del aula. Yo puedo decir, Juan era el alumno más destacado del aula, ya lo estoy pasando en tiempo, ya lo estoy narrando en tiempo pasado. ¿Ya? Muy bien, alumnos, ahí tienen una ficha de actividad. Después vamos a ir dando mucho más porque tenemos que cuento, que es un cuento, que es la fábula, que es el mito, que es la leyenda, lo vamos a ir, que es la epopeya, que es el cantar de gesta, todo eso lo vamos a ir viendo, desmenuzando poco a poco, le vamos a ir dando la clarividencia, la claridad, le vamos a ir dando matices para que ustedes se conviertan en unos excelentes narradores. Muy bien, alumnos, eso es todo por hoy. Que Dios me los bendiga, a cuidarse, a lavarse bien las manitos, usar su tapabocas, hacer bien su casita y cuidar. Dios te lo bendiga, cuídense mucho. Eso ha sido todo. Bye bye. Nos vemos. Y no sé. Y recuerden que el profesor Arturo los quiere y los extraña mucho. Que sigan para adelante.